Los mecanismos de defensa inconscientes son estrategias psicológicas que se activan de manera automática para proteger al individuo de emociones o pensamientos dolorosos, amenazantes o perturbadores. Son mecanismos adaptativos, en su mayoría inconscientes, que ayudan a preservar la integridad psicológica y reducir la ansiedad generada por conflictos internos o externos. Estos mecanismos de defensa pueden surgir en respuesta a situaciones de estrés, conflicto emocional o amenazas a la autoestima, y su objetivo es preservar la estabilidad psíquica y emocional del individuo. Es importante recordar que todos los seres humanos utilizamos mecanismos de defensa en mayor o menor medida, ya que son parte natural de nuestro funcionamiento psicológico. Sin embargo, el exceso de utilización de ciertos mecanismos puede generar problemas en el largo plazo, como dificultades en la comunicación, conflictos interpersonales, baja autoestima o problemas de salud mental. Te invito a suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones. Sin más preámbulo, comencemos. Exploraremos mecanismos de defensa inconscientes más comunes, examinando sus características, funciones y ejemplos para comprender cómo operan en la mente humana. Además, se abordarán las implicaciones de estos mecanismos en la salud mental y el bienestar emocional de las personas, así como estrategias para identificar, comprender y gestionar de manera saludable estos mecanismos en la vida cotidiana. Represión. La represión es uno de los mecanismos de defensa más conocidos y consiste en relegar al inconsciente pensamientos, emociones o recuerdos dolorosos o amenazantes. Este mecanismo opera de forma automática para proteger al individuo de experiencias traumáticas o conflictivas, evitando su acceso a la conciencia. Por ejemplo, una persona que ha sufrido abuso en la infancia puede reprimir estos recuerdos para evitar el malestar emocional asociado a ellos. Negación. La negación implica rechazar o minimizar la realidad de una situación o conflicto para evitar enfrentarla. Este mecanismo de defensa se manifiesta cuando una persona se niega a aceptar hechos evidentes o emociones dolorosas, como negar una enfermedad grave o minimizar la importancia de una pérdida significativa. La negación puede brindar un alivio temporal, pero a largo plazo puede interferir con la capacidad de afrontar y resolver los problemas de manera efectiva. Proyección. La proyección implica atribuir a otros los propios pensamientos, sentimientos o deseos no deseados. Este mecanismo de defensa permite al individuo evitar enfrentar aspectos negativos de sí mismo al externalizarlos y atribuirlos a los demás. Por ejemplo, una persona que experimenta celos intensos puede proyectar su propia envidia en su pareja, acusándola de infidelidad sin evidencia real. Desplazamiento. El desplazamiento consiste en transferir emociones intensas o impulsos no aceptables hacia un objeto, persona o situación menos amenazante. Este mecanismo de defensa permite descargar la ansiedad o la ira en un objetivo sustituto, en lugar de dirigirla hacia la fuente real del conflicto. Un ejemplo de desplazamiento sería una persona que, después de discutir con su jefe en el trabajo, llega a casa y descarga esa ira con su familia. Racionalización. La racionalización se refiere a la justificación de comportamientos o decisiones irracionales o emocionales con argumentos racionales o lógicos. Este mecanismo de defensa permite al individuo mantener una imagen positiva de sí mismo al reinterpretar de manera lógica acciones motivadas por impulsos emocionales. Por ejemplo, una persona que compra compulsivamente puede racionalizar sus gastos como un premio merecido o una necesidad justificada. Sublimación. La sublimación implica canalizar impulsos o emociones conflictivas en actividades socialmente aceptables y productivas. Este mecanismo de defensa transforma energías negativas en acciones constructivas y creativas, permitiendo al individuo satisfacer sus necesidades emocionales de forma adaptativa. Un ejemplo de sublimación sería un individuo que canaliza su agresividad en la práctica de un deporte competitivo. Regresión. La regresión consiste en retroceder a patrones de comportamiento más primitivos o infantiles en respuesta a situaciones estresantes o amenazantes. Este mecanismo de defensa refleja una vuelta a etapas anteriores de desarrollo psicológico para encontrar consuelo o seguridad en momentos de crisis. Por ejemplo, un adulto que se comporta de manera infantil cuando se siente abrumado por responsabilidades o conflictos. Formación reactiva. La formación reactiva implica la adopción de actitudes o comportamientos opuestos a los pensamientos o sentimientos verdaderos de una persona. Este mecanismo de defensa se activa cuando el individuo experimenta emociones conflictivas o desagradables y reacciona con una actitud o comportamiento excesivamente opuesto a ellas. Por ejemplo,
Una persona que experimenta resentimiento hacia alguien puede mostrar una actitud de adulación exagerada. Negación. La negación implica rechazar o minimizar la realidad de una situación dolorosa o amenazante. Este mecanismo de defensa actúa como una forma de protección emocional, evitando que el individuo se enfrente a emociones abrumadoras o a una verdad incómoda. Por ejemplo, una persona que recibe un diagnóstico médico grave puede negar la gravedad de la enfermedad para protegerse de la ansiedad y el miedo. Anulación. La anulación consiste en neutralizar pensamientos o actos negativos con pensamientos o actos positivos para contrarrestar la culpa o la ansiedad. Este mecanismo de defensa busca compensar emociones negativas mediante acciones positivas en un intento de restaurar el equilibrio psicológico. Por ejemplo, una persona que se siente culpable por un error puede intentar compensarlo con actos de bondad o generosidad. Intelectualización. La intelectualización consiste en abordar emociones difíciles o conflictivas a través de un enfoque lógico y racional, evitando la experiencia emocional directa. Este mecanismo de defensa busca analizar y comprender las situaciones desde una perspectiva intelectual en lugar de enfrentarlas a nivel emocional. Por ejemplo, una persona que acaba de perder a un ser querido puede centrarse en investigar sobre el proceso de duelo en lugar de permitirse sentir el dolor emocional. La comprensión de los mecanismos de defensa inconscientes es fundamental para el autoconocimiento y el crecimiento personal, ya que nos permite identificar patrones de comportamiento automáticos y hacer ajustes saludables en nuestra forma de enfrentar conflictos y desafíos emocionales. Reconocer estos mecanismos nos brinda la oportunidad de explorar a un nivel más profundo nuestras emociones, miedos y conflictos internos, promoviendo la autenticidad, la integridad y la resiliencia emocional. Es importante tener en cuenta que los mecanismos de defensa inconscientes no son inherentemente buenos o malos, sino que cumplen una función adaptativa en situaciones de estrés o conflicto. Sin embargo, cuando se utilizan de manera excesiva o desadaptativa, pueden interferir con el bienestar emocional y la relación con los demás. Por esta razón, es importante desarrollar estrategias saludables para identificar, comprender y gestionar estos mecanismos, fomentando la autoaceptación, la empatía y la autenticidad en nuestras interacciones con el mundo. Los mecanismos de defensa inconscientes son procesos psicológicos automáticos que nos ayudan a enfrentar situaciones estresantes o amenazantes, protegiendo nuestra integridad emocional y preservando la estabilidad psicológica. Al explorar y comprender estos mecanismos, podemos adquirir una mayor conciencia de nuestros procesos mentales, emocionales y comportamentales, promoviendo el crecimiento personal, la autenticidad y la salud mental. Al estar conscientes de estos mecanismos y trabajar en su comprensión y gestión, podemos mejorar nuestra relación con nosotros mismos y con los demás, construyendo una base sólida para la salud emocional y el bienestar integral. El viaje hacia el autoconocimiento y la autenticidad comienza con la exploración de nuestros mecanismos de defensa inconscientes y el compromiso con el proceso de crecimiento personal. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!